Hola, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar estudiando la segunda parte de Primera de Samuel 2, del versículo 12 al versículo 36. En la clase anterior estuvimos viendo Primera de Samuel 2, del versículo 1 al 11. Pero se nos alargó, así es que por eso hicimos esta segunda parte. Así es que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre amado, de leer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a recibir el mensaje que tú nos quieres dar a través de ella, Señor. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibirla, Señor. Y llénanos de sabiduría, Padre Santo, para entenderla. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Ok, entonces vamos a dar paso a leer el Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y el título dice, el pecado de los hijos de Elí. Si se acuerdan, desde que empezamos a leer Samuel, nos dijeron que Elí estaba en el templo y que estaba ahí con sus hijos Elí, Ofni y Finés, que eran los sacerdotes de Jehová. Ahora nos va a decir cómo era la situación de estos sacerdotes, cómo era la vida que llevaban estos sacerdotes. Y también vamos a ver la profecía en contra de ellos por hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Ok, entonces leemos así, el versículo 12 dice, los hijos de Elí, dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, dice. O sea, empieza, los hijos de Elí eran hombres impíos, o sea, eran hombres que no tenían temor de Dios, eran hombres que no obedecían a Dios. Y después nos dice, y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de nada de las cosas como a Dios le gustaban o quién era Dios y cómo era, ni siquiera cómo era. Él era santo. Y fíjense, y estaban ejerciendo el sacerdocio. ¿Qué nos quiere decir eso? Que muchas veces vamos a encontrar a gente o vamos a encontrar supuestos servidores de Dios que en realidad no le conocen a Dios, que en realidad están siguiendo sus propios deseos, sus propios caprichos, sus propios beneficios, pero en realidad no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios tiene temor de Dios y no se va a pasar de las reglas que Dios ha puesto por llenar o satisfacer sus deseos. Dice que estos hombres no tenían conocimiento de Jehová, porque alguien que en realidad tiene conocimiento de Jehová se cuida de no pecar contra él, se cuida de no hacerlo enojar. Miren, de la única manera que podemos saber lo grande, lo poderoso, lo soberano, lo omnipotente, lo omnipresente que es Dios es a través de su palabra, donde podemos conocer qué grande es Él y lo maravilloso que es Él, lo amoroso que es Él, lo misericordioso que es Él, pero también que cuando Él se aira, que cuando Él se enoja, cae juicio sobre esa persona, ese pueblo o esa nación también. Así es que dice que no conocían o no tenían conocimiento de Jehová. Y dice el 13, y era costumbre, dice, de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo, dice, en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía, dice, en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, dice, y todo lo que sacaba el garfio, dice, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera, dice, hacía con todo israelita que venía a Silo. El Señor había estipulado ciertas reglas para los sacrificios, cómo se debían de hacer los sacrificios. Y estamos viendo que ellos no estaban siguiendo las reglas, como nos dijo al principio, no tenían conocimiento de Él, no tenían conocimiento de cómo a Dios le agradaba hacer las cosas, ni les interesaba saber cómo Dios les agradaba las cosas. Ellos estaban para engordar sus propios deseos, porque dice que mientras estaba cocinando la carne, que ellos mandaban a su servidor, a su siervo, a sacar la carne, a extraer con este garfio lo que
lo que ellos quisieran, la parte que ellos quisieran. Miren, vamos a leer un poquito de Levítico 7. Vamos a leer un poquito de Levítico 7 para que sepamos más o menos qué era lo que a Dios le agradaba. Levítico 7, dice el 35 al 36. Vamos a leer Levítico 7 del versículo 31. Dice, y la grasura, dice, la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón, dice, y de sus hijos. O sea, ellos eran descendientes de Aarón. Pero primero tenían que hacer arder la grosura, o sea, la grasa. Y iban a tomar el pecho. Y entonces dice el 32, y daréis, dice, al sacerdote para ser elevada en ofrenda, dice, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre, dice, la sangre de los sacrificios de paz, dice, y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. O sea, ¿qué tenían que hacer ellos? Levantar la ofrenda, quemar la grosura, y el que quemara la grosura, ese iba a tener derecho a la espaldilla derecha como porción suya. Pero estos ni siquiera se acercaban al sacrificio, sino que dice que mandaban al criado a sacar con el garfio la carne antes de que fuera cocinada. Ellos tenían un trabajo que hacer por el cual recibían esta parte del sacrificio. Dice el 34, porque he tomado, dice, de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, dice, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta, dice, es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de la ofrenda encendida a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. O sea, había una porción específica que ellos debían de agarrar, y habían unos oficios específicos que ellos debían de hacer, pero ellos no lo estaban haciendo, ni tampoco estaban agarrando la parte que ellos debían de agarrar. Y entonces dice el 15, asimismo, dice, antes de quemar la grosura, si ven lo que estábamos leyendo, que tenían que quemar la grosura primero y después agarrar las partes. Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, dice, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote. O sea, dame la carne cruda para que el sacerdote la hace como a él le parezca. Y entonces dice, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Primero tenían que cocinarla, tenían que quemar la grasa. El sacerdote tenía que venir a participar de la quema de la grosura. Y ese sacerdote que participaba en la quema de la grosura era el que podía agarrar esta parte. Pero estos hijos de Elí, Ofni y Finés, hacían todo mal. Mandaban, dicen, al criado para ir a pedir carne para que el sacerdote la pudiera asar a su antojo. Porque no tomará, dice, de ti carne cocida, sino cruda. Y el 16 dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, porque es que esa era la parte importante, que quemaran la grosura para que los pecados de ellos fueran redimidos, para que ellos pudieran obtener paz para con Dios. Tenía que hacerse así, de lo contrario no funcionaba aquel sacrificio. Dice, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran. Entonces él le respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré a la fuerza. Imagínense el método que estaban tomando, la manera en la que estaban actuando, que ante aquella persona que traía el sacrificio quisiera hacer lo correcto, ellos le decían, no, y si no me lo das, lo tomaremos a la fuerza. Estaban, de verdad que tener líderes en un lugar tan importante, líderes que no tienen respeto a Dios, que no tienen temor de Dios, es tan tremendo, es tan peligroso, que eso mismo lleva también a que a la misma población, que la misma gente quiera alejarse de las cosas de Dios.
Mire, eso sucede ahora en estos tiempos también. Si en una iglesia tenemos un sacerdote, un pastor o un predicador, una persona que le sirve a Dios, que está haciendo las cosas incorrectas, logran que la gente se retire de los caminos de Dios. No debería de ser así, porque nuestra mirada debe de estar puesta en Jesucristo, que es el único perfecto. Pero lastimosamente sucede que por el ejemplo de estos líderes, por el ejemplo de estos dirigidores de la obra que están haciendo lo incorrecto, terminan alejando al pueblo de Dios. Estos sacerdotes estaban haciendo todo incorrecto. Y no solo eso, o sea, hasta buscando pleitos. Si no lo dan voluntariamente, vamos a tomarlo a la fuerza. Dice el 16. El 17 dice, era pues, dice, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, dice, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era muy grande el pecado que estos muchachos estaban haciendo, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Fíjense que el Señor había estipulado este tipo de ofrendas para que la gente pudiera tener comunión con Él, porque el pecado no nos permite llegar a la presencia de Dios. Entonces, a través de estos sacrificios, de estas ofrendas, la gente podía tener paz para con Dios. Y ya nadie lo estaba haciendo de corazón, ya todo el mundo lo hacía como un rito de solamente entregar ofrendas y decir, oh, ya me perdonó Dios, y seguían su vida de pecado. Pero no solo eso, sino que los líderes principales estaban haciendo lo incorrecto, hacían lo malo, dice, delante de Dios. El 18 dice, y el joven Samuel, dice, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ok, entonces ahora vemos la situación tan tenebrosa que estos hijos de Elí están haciendo, Ofni y Finés, pero en el versículo 18, y el joven Samuel, dice, ministraba en la presencia de Jehová. Ya no está niño, ya creció. En el versículo 11 nos decía, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahora nos dice, y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová. O sea que ya creció, ya pasaron algunos años. Y dice que también estaba vestido de un efod de lino. Esas eran las vestimentas que debía de tener un sacerdote, un efod de lino. Y eran las vestimentas que tenían que tener cada vez que entraban al templo a poner el incienso, a poner los panes. Debían de estar puros. Y esas vestimentas tampoco se las podían poner si no estaban puros, tenían que estar puros para poder entrar a los lugares. Mas solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, pero eso solamente lo podían hacer una vez al año. Entonces, dice que Samuel, imagínense, cuando esta Ana fue a dejar el niño, no era en el mejor ambiente que estaba dejando el niño, porque estos hombres estaban corrompidos en el pecado. Pero ella no tenía su confianza puesta en el hombre, no tenía su confianza puesta en Elí, ni en esos sacerdotes. Ella tenía puesta su confianza en Dios Todopoderoso, que sabía que Dios lo podía cuidar aún de esas personas malas que estaban ahí a su alrededor. Volviendo otra vez, muchas veces nosotros, la humanidad, cuando un sacerdote, cuando un líder de la iglesia está haciendo las cosas malas, nos alejamos de Dios. Pero no es Dios el culpable de que alguien esté haciendo las cosas malas, es esa misma persona. Entonces no debemos nosotros de alejarnos de Dios, porque al final los que perdemos somos nosotros mismos si nos alejamos de Dios. Pero tenemos de seguir siendo constantes y tener fe como tenía Ana. Ana dejó a su niño en medio de este caos que estaba pasando ahí en el templo. Dice el 19, y le hacía a su madre, dice, una túnica pequeña y se la traía cada año, dice, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ustedes se acuerdan que el Cana era devoto de venir a ofrecer los sacrificios cada año. Y entonces dice que Ana le cosía su trajecito, como pues cada año él iba creciendo, y le traía un efod más grandecito, para que le fuera quedando de acuerdo a su edad como iba creciendo. Y esta madre
iba cada año. O sea, el hecho que Ana lo haya ido a dejar al templo no quiere decir que se había olvidado de él, no quiere decir que había dejado de ser su madre, porque ella seguía cuidando de él, seguía orando por él, seguía clamando por él y le traía su ropita cada año, su efod para que él tuviera, que no le quedara chiquito, que fuera conforme a como él iba creciendo. Dice el 20. Y Elí dice, bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Samuel ministraba de una manera pura y sincera. Y entonces Elcana y Ana iban y hacían también lo que era correcto. Dice que Elí los bendijo. Cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, no nos van a faltar bendiciones. Siempre Dios va a estar bendiciéndonos. Elí lo bendijo y dice que le dijo que Dios te dé hijos, le dice, de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. O sea, en lugar de Samuel, en lugar del que le entregó a Dios. Y entonces dice que se volvieron a su casa. El 21 dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, dice, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¿Ok? Ahora Ana ya no es la estéril, ya no es la que tuvo un hijo y se lo entregó a Dios. Ahora dice que Dios la visitó. Como les digo, no es de nuestra parte que nosotros tenemos hijos, no es no somos nosotros los que decidimos cuándo tener un hijo, es Dios el que tiene el control. Y aquí lo podemos ver con esta historia de Ana. Ahora dice, ya para esto ya está más grandecito Samuel, cuando Dios le regala a Ana más hijos, 6 hijos en total, 3 hijos varones, 2 hijas hembras, más Samuel. Y entonces dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Crecía, no crecía solamente en tamaño, sino que crecía en relación con Dios, crecía en cercanía con Dios. Espiritualmente iba creciendo Samuel porque estaba cerca de Dios y él ministraba delante de Dios. Dice el 22. Pero Elí dice, era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían, dicen, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Wow, estos hombres sí que estaban tremendos, ¿no? No solamente no hacían bien la parte de los sacrificios, no solamente no respetaban los sacrificios, no solamente no respetaban lo que era de Dios, sino que también estaban profanando el templo al acostarse con mujeres dentro del templo. Es tremendo cómo el pecado nos puede llevar de un nivel a otro nivel más grande, más severo y no darse cuenta de lo malo que estamos haciendo. Miren, les voy a leer en Levíticos 21 del 13 al 15 cómo debía de ser la relación de estos hombres. Dice, tomará por esposa, dice, a una mujer virgen. No tomará, dice, viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará, dice, de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane, dice, su descendencia en su pueblo, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. O sea, eran, por pertenecer a la descendencia de Aarón, eran santificados. Y no se podían acostar con cualquier mujer, solo podían tener su esposa, la cual tenía que haber sido virgen. No podían haber sido ni viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera. Y tenía que ser también de su misma descendencia, para que su descendencia no cesara, no disminuyera. Y ellos no estaban haciendo nada de lo correcto. Como les digo, un pecado llevaba a otro. Fíjense lo que dice en Levíticos 21:7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. O sea, Dios sí les permitía que se casaran, pero tenía que ser con una mujer virgen, con una mujer que no hubiera sido
repudiada, con una mujer que no haya tenido que ver nada con nadie. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres? Dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No eran ni mujeres que les pertenecían, sino que las cuidanderas. Y sabemos que tal vez aunque las mujeres no quisieran, que no estuvieran de acuerdo, pero como ellos eran tan imponentes, si a la fuerza querían tomar la carne, también a la fuerza hacían esto de seguro, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, profanando el tabernáculo de reunión, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Miren, Dios es paciente y misericordioso, porque los hubiera fulminado en ese mismo momento, porque no estaban haciendo lo correcto. El 23 les dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Eso se lo dice Elí, el papá. O sea, ¿por qué hacéis cosas semejantes? O sea, ¿por qué hacéis cosas tan malas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Toda la gente sabía la reputación de estos hombres. Toda la gente hablaba lo malo que era. Y les dice en el 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Sí ven qué les digo? El hecho de que el líder estuviera pecando hacía pecar al pueblo de Jehová. También el pueblo se retiraba de las cosas de Dios, porque decía, si para ir a entregar ofrenda delante de estos hombres tan inmorales, mejor no vamos. Así es que también hacían pecar, dice, al pueblo. Dice el 25, si pecare el hombre, dice, contra el hombre, los jueces lo juzgarán. O sea, si alguien pega, los jueces los jueces que Dios había puesto para que pudieran juzgarlo. Pero dice, más si alguno dice pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? O sea, si ustedes están pecando contra Dios, no va a haber quien ruegue por ustedes. Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová, dice, había resuelto hacerlos morir. Jehová ya había resuelto castigarlos. Para Dios no es cualquier cosa que sus servidores le fallen, que le falten, que no hagan lo que Él les ha mandado hacer. Fíjense que en Jeremías 48:10 dice, maldito, oigan bien, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. O sea, maldito aquel que no haga bien el trabajo que Jehová lo ha mandado. Maldito aquel que no haga la obra de Dios como Dios le ha dicho. O sea que estos hombres eran malditos, porque no habían hecho lo que Dios les había mandado hacer. Fíjense, otro ejemplo que vamos a ver en el futuro del rey Saúl, cuando Dios lo manda a terminar con un pueblo, y él se queda con los animales más cortos y todo, desobedece la orden de Dios. Muchas veces nosotros nos queremos hacer Dios y queriendo ver por nuestros ojos. Ay, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿O por qué vamos a ejecutar eso? Fíjese cómo dice la palabra de Dios en Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. O sea, cuando Dios manda a ejecutar algo, cúmplelo. Y no te pongas a querer entender por qué o cómo, porque el Señor, que lo sabe todo, Él conoce lo mejor. Este pueblo era tremendo, en pecado, malo. Y entonces Saúl decide no matar ni siquiera al rey. Fíjense cómo era de grande la desobediencia. Así estaban estos hombres. Y le dice a Elí, si ustedes pecan contra Dios, no va a haber quien pueda orar por ustedes, quien pueda clamar por ustedes. No, hijos míos, le dice él. Pero no pasó de eso. Entonces dice el 26, dice, y el joven Samuel, dice, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Era acepto, o sea, estaba haciendo lo que era correcto y Dios lo aceptaba. Pero también los demás podían ver el buen ejemplo de Samuel, la buena vida que Samuel presentaba.
una vida honesta, servicial a las cosas de Dios. Entonces dice que era acepto, dice, delante de Dios y delante de los hombres. Y el 27 dice, y vino, dice, un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? O sea, viene alguien más, otro profeta que no era Samuel, y se le presenta a Elí, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? O sea, no les dije yo claramente ciertas reglas cuando todavía estaban en Egipto. Y le dice el 28, y yo, dice, les escogí para mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mí altar y quemasen incienso y llevasen el efod delante de mí. Y di a la casa de tus padres, dice, todas las ofrendas de los hijos de Israel. Como les digo, los levitas, Aarón venía de la tribu de Leví. O sea, todos ellos, la heredad era para con Dios. Lo que los hijos de Israel traían al templo, traían al tabernáculo, eso era lo que les pertenecía a ellos. Y Dios le está diciendo, no los escogí yo, era un trabajo especial para el que Dios los había escogido, para estar en la presencia de Dios. No todos podían venir a la presencia de Dios, eran solamente los del sacerdocio los que podían estar ahí. Dice, yo los escogí. Entonces dice el 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Dice, y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí le viene el regaño a Elí, ¿no? Y le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? O sea, ¿por qué han despreciado mis sacrificios y mi ofrenda? ¿Por qué los están ensuciando? Dice que yo los mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y allí le dice, y has honrado más a tus hijos que a mí. Porque, sí, vimos que Elí los regañó. Que Elí les dijo, pero Elí nunca se impuso totalmente a decirle a los hijos, no. Porque ahora ya está viejo. Pero los hijos empezaron a hacer lo malo aún desde el principio, cuando él no estaba tan viejo. Y él no se impuso a decirle, no, miren hijos, si ustedes no son dignos de respetar las cosas de Dios, no ejerzan el trabajo que Dios ha puesto. Él pudo haberlos quitado del sacerdocio. Él pudo haberles prohibido que estuvieran en el tabernáculo. Pero no lo hizo. Por eso es que Dios le reclama y le dice que le dio más honor a sus hijos que lo que le dio a Dios. Le dice, el 29 decía, y has honrado, le dice, a tus hijos más que a mí. O sea, obedecía más a los hijos. Hacía lo que los hijos decían. Si los hijos querían robar, ahí los estaba dejando. Y no solo eso, en cierta manera se volvió cómplice también. Porque le dice aquí la palabra, engordándoos de lo principal. O sea, también tú te engordaste de las cosas malas que ellos hacían. Tal vez tú te engordaste de las carnes que ellos robaban. Digamos que Elí había llegado a un punto que ya estaba muy viejo y que ya no podía detener a los hijos, pero que él no se tenía que hacer partícipe de comer de lo que estos robaban. Mire, con solo saber que alguien está haciendo lo malo y lo apoyamos, o no decimos nada, o nos comemos de lo que ellos han agarrado, o somos parte de lo que ellos han robado, nos hacemos cómplices. Elí no era el que iba a agarrar la carne antes de los sacrificios. Elí no era el que la iba a agarrar a la fuerza, pero sí era el que se la comía junto con los hijos. Porque aquí le dice la palabra. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos, dice, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, hasta Elí se había engordado de lo principal de las ofrendas de Israel. Hasta él había sido salpicado con el pecado de sus hijos, porque no les había puesto
un ultimato, no les había puesto regla, no les había dicho, no, no lo hagan. Miren, uno tiene que imponerse en realidad cuando los hijos están haciendo algo incorrecto. Y ya dependerá de ellos si hacen lo bueno o no, pero que no quede de uno de no haberles dicho, no lo hagan. Dice el 30. Por tanto, Jehová dice, el Dios de Israel, por tanto, le dice, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios le dijo allá en Levíticos a Aarón, a la descendencia de Aarón, que el sacerdocio iba a ser de ellos perpetuamente. Pero ahora le está diciendo a Elí, yo había dicho que el sacerdocio iba a ser para tu casa perpetuamente, pero ahora dicen, que yo no haga tal cosa. Porque ya la habían empezado a deshonrar, ya habían hecho lo malo. Y si alguien hace lo malo y no le pasa ninguna consecuencia, viene otro y dice, no, pues yo también lo puedo hacer, no pasa nada. Y entonces por eso dice, nunca yo tal haga, dice, porque yo honraré a los que me honran. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios dice, yo voy a honrar a los que me honran. Yo les voy a dar este sacerdocio a los que me quieren, a los que me buscan, a los que me sirven, a los que me respetan. Pero voy a tener en poco a aquellos que me desprecian. Aquellos que me desprecian. Dice el 31. He aquí, dice, vienen días en que cortaré tu brazo, dice, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Ok? Viene el castigo por el pecado. He aquí, dice, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, en modo que no haya anciano en tu casa. Miren, en 1 de Samuel 22, Saúl va a mandar a matar toda la casa de los sacerdotes. Y eso es como cumplimiento de esta profecía que les estaba dando a Elí, que su casa iba a ser eliminada. Dice el 32, verás tu casa humillada, dice, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo, dice, habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, dice, que yo no cortare de mi altar, será, dice, para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa, dice, morirán en la edad viril. O sea, ya ninguno de ustedes va a llegar a viejo. Todos se van a morir jóvenes. Y no solo eso, hasta voy a cortar el sacerdocio de la descendencia de Aarón. Y como les repetía, en Primera de Samuel 22, Saúl, enojado con David, mata a todos los sacerdotes. Y no solo mata a los 85 sacerdotes, sino que manda a matar a todo el grupo en la ciudad de los sacerdotes. Y era era un cumplimiento ya un cumplimiento ya de esta profecía. Y en 2 de Samuel también Salomón, cuando había quedado el último Abiatar, también lo destierra, lo quita del sacerdocio, para terminar de cumplir que iba a ser quitado el sacerdocio de ellos, porque habían profanado, porque no lo habían respetado, porque en realidad no respetaban a Dios, no conocían a Dios. Dice el 33, el 34 dice, y te será por señal esto, dice, que acontecerá a tus hijos, Ofni y Finés. Ambos, dice, morirán en un día. Ok, tú vas a saber que lo que yo te estoy diciendo es cierto, ¿no? Porque esto va a acontecer el mismo día. Ofni y Finés morirán el mismo día. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Cuando van a una guerra, los dos hijos son muertos. Y aún Elí muere ese mismo día también. Dice, ambos morirán en un mismo día. Y yo, dice, me suscitaré un sacerdote fiel
que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré, dice, casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y allí se está refiriendo especialmente al Señor Jesucristo. Y yo me suscitaré, dice, un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, a mi alma, y yo edificaré casa firme, dice, y andará delante de mí ungido todos los días. Andará delante de mí ungido todos los días. Y a eso, Samuel también iba a ser un sacerdote fiel a Dios, pero como ser humano, o sea, también iba a tener errores. Pero se estaba refiriendo más a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que iba a obrar conforme al corazón y al alma de Dios, porque Jesucristo vino a cumplir todo lo que Dios le había mandado. No vino a cumplir lo que Él quería, sino lo que Dios le había mandado, aunque esto fuera poner su vida para ser golpeado, crucificado y muerto. Pero Él sabía que Dios también lo iba a resucitar. Dice el 36. Y el que hubiere quedado, dice, en tu casa, dice, vendrá a postrarse delante de él, dice, por una moneda de plata, por un bocado, dice, de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, el que haya quedado de tu descendencia, de la descendencia de Aarón, va a venir postrado a pedir por un bocado de pan. Por un bocado de pan. Miren, ellos eran los bendecidos para recibir todas las primicias, todo lo que se llama diezmos, todas las ofrendas que el pueblo de Israel daba, era para ellos. Pero que por causa de estos pecados, de estas cosas malas que habían hecho, habían sido quitados de ese lugar de privilegio. Y ahora les iba a tocar rogar por un ministerio. Ahora les iba a tocar rogar para poder comer un bocado de pan. No despreciemos los beneficios que Dios nos da, el favor que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado un don o tenemos algún servicio en la iglesia puesto, hagámoslo con honra y con honor. No para satisfacer al ojo del hombre, sino para agradar a Dios, que Él es del que vamos a tener nuestro verdadero galardón. Honremos a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en todo lo que miramos. Que seamos en realidad vasos santos para que la misericordia de Dios y el Espíritu de Dios obren a través de nuestras vidas. Seamos honestos, seamos sinceros, seamos humildes. Hagamos las cosas bien para Dios. Hagámoslas con excelencia porque son para Dios. Muchas veces hacemos las cosas bien cuando son para un ser humano, pero cuando son para Dios mal las hacemos o las hacemos a medias. No, lo que hagamos para Dios hagámoslo bien, porque de Él es que vamos a recibir el verdadero galardón. Bueno, esta es la palabra que tenemos ahora de la segunda parte de Primera de Samuel. Espero que haya servido de algo, que podamos entender de respetar a Dios. Lo más importante, respetar. El temor a Dios, dice, es el principio de toda sabiduría. Así es que tengamos temor de Dios, caminemos conforme a la voluntad de Dios, a la luz de la palabra, para que no tropecemos. Bueno, oremos entonces. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos leído hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, para no tropezar, para no caer, Padre, como estos hijos de Elí, Señor, que poco a poco fueron cayendo, Señor, en el pecado, hasta no tener, bendito Dios, perdón, a llegar, Padre, a donde ya tu ira, Padre, ya no era reversible, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, para hacerte gratos cada día de nuestra vida, hacer lo que a ti te agrada, Padre, darte honra y gloria, Padre, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, Señor. Que seamos agradables ante tu presencia, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, para que seas tú guiando nuestras vidas, bendito Dios. Perdónanos, Padre, si te hemos fallado de alguna manera. Quítanos, Señor, cualquier mancha que tengamos, Padre Santo.
porque solamente tú, Señor, puedes limpiarnos, solamente tú puedes salvarnos, solamente tú puedes sanarnos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Y a ti, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Espero sea de beneficio esta lectura. Amén. Adiós. Hasta pronto.